Ahora vamos a empezar a hablar sobre un parásito que es muy controversial en el caso de las ciencias humanas y las ciencias veterinarias, pues estamos hablando de Teniasolium. Este parásito asociado a un complejo infeccioso, a un complejo teniosis cisticercosis, de tal manera que el metacestodo está asociado a los cerdos, pero ocasionalmente puede llegar a infectar también a humanos o a perros y el humano va a terminar como un hospedero intermediario terminal, pues es muy raro que un humano sea comido por otro animal, pero puede llegar a pasar, así que hay que tener eso muy en cuenta. En el caso de Taenia solium, tenemos una variante del cisticerco, tenemos una variante celulosa y una variante racemosa. La variante racemosa es un metacestodo que es muy raro, pues no presenta un escólex, pero solamente se presenta en el cerebro. Entonces, es muy curioso. Algunas sinonimias que se le dan a este tipo de cisticerco es grano, granizo, granillo, tomatillo, totomate, alfilerillo, zaguate, tlazaguate, semilla, pues están asociados muy comúnmente a la carne de cerdo e inclusive la gente que vende carne, que vende carnitas, pide la carne con granillo, pues en el rastro se las dan más baratas, por lo tanto podemos explicar cómo es que la gente que da tacos o que vende tacos de carnitas vende tacos muy cargados, pues puede llegar a ser por esa razón. Em, Algo interesante es que tenemos una cisticercosis a nivel del músculo esquelético, músculo cardíaco, una neurocisticercosis asociado a tejido cerebral o tejido nervioso, inclusive en la médula espinal. Y tenemos también una cisticercosis de tipo ocular, generalmente es unilateral. De hecho, algo muy curioso es que este tipo de parásitos se aloja en la cámara anterior del ojo y antes de que el individuo pierda la vista, genera sombras, genera visiones muy extrañas en los humanos y los han describido como que ven monstruos. Sin embargo, pues imaginen tener algo del tamaño de unos cuantos centímetros dentro del ojo. Se vuelve muy grande. Entonces es un tipo de cistercosis ocular muy curioso. Es un parásito que está distribuido a nivel cosmopolita, ¿de acuerdo? Está asociado a tres tipos de aspectos ecológicos. Primero vamos a mencionar al cerdo como hospedero intermediario, y es que en este caso es un hospedero natural para Teniasolium. El cerdo también tiene un papel muy importante en la economía doméstica, ya lo dijimos, en el caso de las carnitas sobre todo. Está asociado a sistemas de traspatio donde el nivel sanitario es sumamente pobre. También está asociado a una ausencia de signología clínica, pues ¿a qué le pasa a un cerdo con cisticercos de Teniasolium? Nada. Entonces, la forma de adquisición es muy común, pues requiere la ingestión de huevos de Teniasolium para desarrollar esta cisticercosis. Además de que un hábito alimenticio del cerdo, pues es mediante la ingestión de todo lo que puede encontrar, todo se lo va a comer. Además de que podemos llegar a encontrar un nivel de infestación sumamente elevada, con 20.000 a 25.000 cisticercos, que inclusive se le denominan vulgarmente a este tipo de animales como cistipuercos. Entonces es muy común y se ha encontrado que inclusive en los 70s hasta el 25% de los cerdos tenía cisticercosis, ¿de acuerdo? Y obviamente está asociado a una contaminación fecal. El otro punto de los aspectos epidemiológicos va a ser mediante el humano como hospedero definitivo, pues tenemos aquí una forma de adquisición que va a ser mediante la ingestión de carne de cerdo mal cocida y contaminada con cisticercos. Todos en un momento hemos ingerido carne o comido carnitas donde la carne es muy rosa, pues este tipo de cocción puede promover la aparición de la cisticercosis, o mejor de la tiniasis.
El comportamiento de la infestación de una teniasis es generalmente asintomática y la detección de la teniosis puede llegar a ser mediante el hallazgo de proglótidos grávidos en heces. Sin embargo, el humano tiene una cultura con respecto a la materia fecal sumamente interesante, pues a muchas personas le parece algo desagradable, algo que no quiere ver. Por lo tanto, el hallazgo de este tipo de proglótidos es sumamente infrecuente, ¿de acuerdo? Además de que también está asociado a una pérdida de nutrientes. Sin embargo, en individuos muy bien nutridos, pues van a comer por sus tenias y van a comer por ellos mismos. Además de que la práctica del fecalismo, que es el hecho de defecar al aire libre, puede promover la aparición de la teniasis. Y también tenemos que hacer énfasis en un aspecto epidemiológico del humano como hospedero intermediario. En este caso tenemos que la adquisición va a ser mediante la ingestión de huevos en vehículos como el agua, como el alimento, como en superficies, y la evolución de la enfermedad puede ser de tipo crónica con manifestaciones a largo plazo, dependiendo del lugar donde se hayan alojado estos metacestodos. El impacto puede ser de tipo asintomático e inclusive puede llegar a generar la muerte. Em, por esto mismo, la detección de los teniásicos es algo sumamente importante, además de que los factores asociados a la transmisión de tenia es el drenaje, el agua no tratada, entre otros, ¿de acuerdo? E inclusive también en los años 70 se encontró que inclusive hasta el 2% de la población tenía cisticercosis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que hacer énfasis en que el costo del tratamiento puede llegar a ser muy caro, además de que el cisticerco va a permanecer viable de 7 a 10 años. Sin embargo, cuando ocurre esto, eh, el cisticerco libera sustancias que inhiben la inflamación, pero cuando el cisticerco está moribundo o está a punto de morir, estas sustancias son más débiles y provoca una calcificación, una inflamación severa que se da muy comúnmente a nivel cerebral, ¿de acuerdo? En cuanto a la epidemiología de la fase adulta, tenemos un escolex armado, proglótidos eh, comunes de tenia y un ovario trilobulado, ¿de acuerdo? Y de 7 a 15 ramificaciones uterinas. Estas son útiles, pues a nivel taxonómico se pueden llegar a diferenciar las diferentes especies por las ramificaciones uterinas. Sin embargo, a nivel práctico, pues realmente no es muy útil. La fase larvaria, como dijimos, puede ser el cistístrico celuloso, que es el más común. Sin embargo, un cistístrico racemoso puede alojarse solamente en el cerebro y puede llegar a ocasionar una inflamación en el tejido implantado sumamente importante, que promueve una calcificación y posiblemente, si es que son muy graves y muy o en una alta cantidad a nivel cerebral, puede llegar a causar la muerte. Además de que tenia también tiene diferentes factores de evasión inmune, como lo es la paramiosina, que va a degradar el complemento, la teniastina, que va a inhibir el complemento, que promueve a que no haya una inflamación, además de que puede llevar a bloquear los superóxidos y también puede llegar a alimentarse y degradar los anticuerpos. Así que algunas técnicas diagnósticas puede ser mediante técnicas coproparasitoscópicas de flotación, además de técnicas inmunológicas como lo es ELISA, el cual en el caso del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, es decir, el INDRE, realiza este tipo de pruebas de ELISA o de Western Blot para el diagnóstico de Taenia solium y la cisticercosis, punto que es muy importante y hay que tener muy en cuenta para poder hacer una erradicación completa y una erradicación de mejor manera de este tipo de parásitos. Además de que en el cerdo pues se puede hacer el diagnóstico mediante necropsia. Algunos aspectos para la profilaxis o la prevención van a encaminar por la detección de los teniásicos y hay que desparasitarlos. También necesitamos mejorar el manejo sanitario en sistemas de producción porcina,
Además de que podemos llegar a tratar de mejor manera la carne de cerdo cociéndola correctamente antes de su consumo. Además, necesitamos hacer una orientación sanitaria, eh, hacer conciencia en la población para evitar ese tipo de contaminaciones, este tipo de parasitosis. Además de que hay una vacuna que puede llegar a ser probable, sin embargo, en México no está disponible y no se ha permitido. Por lo tanto, el tratamiento puede ir desde un tratamiento farmacológico, inclusive un tratamiento quirúrgico o neuroquirúrgico. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta toda esta información y hay que difundirla de la mejor manera posible.